ustedes ven en la pantalla. Aquí hemos diseñado para nuestro programa más o menos el tarjetón que aparecerá. Aquí de pronto faltan algunos candidatos, pero estos son los que hasta esta hora se han inscrito. Entonces, con este preámbulo, con este contexto, Gerardo inicialmente y después Jairo, ¿cómo ven el partidor? ¿Cómo ven la situación hoy en día de cómo arranca la campaña o el tramo final de la campaña presidencial? Gerardo. 4 Ferraris, 7 Renaults y unos que no se sabe si son a gas, a gasolina o eléctricos. Digamos entonces de izquierda a derecha. Roy desdibujado, doctor Roy, qué pena, qué osazo muchacho. Y muy bien, la doctora Zamora, su fórmula es una persona dedicada al servicio público, protagonista de muchas cosas, y qué tanto le sume, porque en la vicepresidencia estamos hablando de temas electorales, no nada de otras cosas. Excelente jurista. No creo que sea mucho lo que le suma, pero ante la escasez no se nota mucho que alguien nos sumó. El doctor Murillo, el canciller, bien, escogió una excelente fórmula vicepresidencial, la ex esposa del doctor Vargas Lleras. Mire cómo se juntan, se llaman María Luz Zapata, el padre, increíble, ¿no? Él pasó de, así le pasa a uno, como al papá de Amañe, el papá de Luis Díaz, pues ya se perdió ser don Mañe, ahora es el papá de Lucho. Entonces el papá del doctor Uribe Turbay neció en lanzarse, bueno, cada cual tiene derecho a sus obsesiones. No recuerdo a quién escogió, creo que escogió a una dama. Gerardito, ¿le parece si damos como una opinión general y después vamos como caso a caso y lo vamos analizando entre todos? En general, ¿hacia dónde va el país? ¿Hacia dónde va el país al próximo 31 de mayo? Pues hacia el cambio presidencial, con muchos candidatos más de los que ha habido de ordinario, con las mismas tendencias de derecha, tendencias de izquierda, tendencias de centro, desabridos, inteligentes, capaces. El país poco a poco pues fue adoptando ese sistema, porque nosotros nos levantamos en el bipartidismo de liberales y conservadores y 2 o 3 loquitos, dentro de los cuales estaba uno de la Universidad Nacional, de modo que es un paisaje normal. Ya hay bastantes mujeres, me parece excelente, y ya superamos, pero en mucho, el veto aquel de que la comunidad diversa LGTBI tuviera partícipes, y eso ya se ve como del paisaje, y ese es uno de los grandes avances. Se echan de menos los empresarios, porque hace rato que pues de la política se volvió un poco difícil, casi que estigmatizante, y a ellos no les gusta tanto, les gusta el poder, pero no el estigma. Sí. Jairo, ¿cómo ve el partidor presidencial? Muchos candidatos, ve poquitos, cree que es lo mismo de siempre. ¿Cómo ve el inicio de la campaña presidencial? Frente al inmenso circo que había antes de estas elecciones, todavía en primera vuelta son 12. Eso hay de todo. Alguien pues, jocosamente decía que ahí de pronto puede ganar los Terians, ¿no? Porque ahí hay lagartos, hay ratas y palomas. O sea, cualquier animal de esos puede, y obviamente está Cepeda. Yo pienso que la campaña realmente empezó el 9 de marzo y hoy se consolida ya con las fórmulas vicepresidenciales, que para hablarlo a grandes rasgos, digamos, Miguel Uribe, los de abajo, Miguel Uribe, Clara López, el exministro del TIC y la señora Michaels no tienen nada que hacer. Murillo tiene, lo mejor de Murillo es la vicepresidente, Gerardito, estoy de acuerdo, Luz María Zapata, extraordinaria, no sé por qué está ahí. El otro, el señor el de las balas,
Santiago, Balín. el del Balín. Santiago Botero. Claudia López que se presentó y no sé si fue que no pudo, pero la misma fórmula de la consulta es la que lleva vicepresidente, Huertas. Entonces, de pronto, como es verde, entonces se van a dedicar a sembrar. Bueno, Cepeda, que es el candidato del gobierno, del oficialismo, que casi es indiscutible, primera vuelta. El señor de la Espriella, que pienso que comienza a desinflarse. Fajardo, que se vuelve una incógnita terrible, porque pienso que no participar en la consulta lo desdibujó. La Paloma, que es una de las ganadoras. Y bueno, y Roy, que tiene esa capacidad camaleónica de meterse en todos los lados. Sí. Escogió una buena candidata a la vicepresidencia, pero pensaría que entre esos 12 hay 3 o 4 en los cuales eso se va a reducir ahí, y por muchas razones la teoría del voto útil se va a dar en esta campaña. Bueno. Y entonces, salvo Cepeda, Paloma, del Espriella y de pronto Fajardo, el resto van a desaparecer del escenario. Sí, gracias, Jairo. Oscar, con este partidor que tenemos en la pantalla, seguramente nos faltan 1 o 2 candidatos que se van a inscribir al final de la tarde hoy en la registraduría. Con este partidor, ¿usted cree que todavía el país está entre la izquierda y la derecha, o empiezan a abrirse abanicos con otras tendencias? ¿Cómo ve el inicio, Oscar? No, pues algo que nos ha enseñado la historia es que los votos del Congreso no siempre son los votos de las presidenciales. Mira, hace 4 años lo que pasó con Federico Gutiérrez, donde fue el gran ganador de la consulta de la derecha y terminó siendo el gran derrotado en primera vuelta con un fenómeno llamado Rodolfo Hernández. Y entonces ahí uno decir que las votaciones del 8 de marzo van a ser idénticas para presidenciales, pues es casi imposible, o sería una odisea. Sin embargo, yo sí creo que esas líneas marcadas a derecha e izquierda. ¿Por qué? Porque los 2 candidatos más fuertes, o los 3 candidatos más fuertes, o están en la derecha o están en la izquierda. Por más que se quiera posicionar a Paloma Valencia de centro, no lo hay. O sea, Paloma no lo es. Y a mí el tema de la llegada de Oviedo como su fórmula vicepresidencial para pujar votos de centro, es que si uno mira cuántos votos sacó la lista de Oviedo, no más de 130,000 votos. Pero Oviedo, pero es que es unipersonal, ¿no? Osquita, no es la lista de Oviedo, es Oviedo. Y las votaciones uninominales, así como uno puede sacar mucho cuando está compitiendo por la gobernación, caso Ferley, 180,000 votos, se lanza la lista, saca 29. Igual ocurre aquí, el que va a aportar, y me parece que la recepción que ha habido frente a Oviedo, por lo que es, por lo que simboliza y por lo que es auténtico y gomelo y todo, me parece que ha sido como el que más impactó de todas las fórmulas, porque el exministro de Hacienda, el doctor Restrepo Abondano, excelente, y puede, ahora que les quedará más tiempo, después del 31 de mayo, enseñarle economía al doctor de la Espriella. Pero eso... A de la Espriella. A de la Espriella, se me quedó, se me quedó sin señal, Gerardo. A ver, ya recuperamos la señal de Gerardo, ¿me escuchas? Yo lo he escuchado siempre. Yo estaba escuchando al doctor Gerardo. En algún momento se me fue la señal de Gerardo, pero ya está. Te puedes terminar, Gerardo. Entonces, frente a eso, hay que mirar quiénes están votando. Obvio que por la Valencia, así no sea de extrema derecha, está votando la derecha contra la extrema como la menos extrema. Obvio, por los polos, así como por la izquierda están votando los izquierdistas moderados y los izquierdistas extremos y los fanáticos y los comunes del partido de comunes. Por Valencia igual. Entre otras cosas, ella ha dicho con razón que ella se crió en una familia de muchas tendencias, y cierto,
Pío Valencia era un hombre de izquierda, su padre era un hombre moderado, su abuelo pues era bien, su bisabuelo pues era un poeta excelente, que fue mejor poeta que político, pero era un hombre conservador, se decía en aquel entonces, pero bastante derechista. Sin embargo, su tía se casó con Iragorri Ormaza, entonces liberal de los liberales que se aprovecharon de todo el poder durante tanto tiempo, sí, y así sucesivamente, y luego se casó, como dice ella, con un mamerto profesor de la universidad, hijo del exministro de, del medio ambiente de apellido Rodríguez, a quien todos conocemos, excelente ministro del medio ambiente, y su mamá de él, o sea, su suegra, es una persona muy conocida en el país para los que hemos tenido problemas de los ojos, porque es la hija del doctor Barraquer, el famoso oftalmólogo Barraquer, fundador de la clínica Barraquer, dueño de la clínica Barraquer y suegro de, y la hija suegra de Paloma Valencia. Entonces, por eso ella dice, a mí no me vengan a matricular con que soy una fanática de una cosa o de la otra, porque he estado enseñada a ser tolerante, a tener una convivencia, cierto, pero sin embargo, por lo que representa entre la lucha de unos y otros, obvio que va a recibir los electores de todo lo que está del centro para la derecha, sí. Todos, y parte del centro, eso es cierto. Y el otro, ¿quién más ahí? Pues yo sí no veo que el doctor... a mí me gustaría, Gerardito, que concentráramos opiniones en tres personajes de esta foto que me parece hay que analizar en este momento, porque las cosas pueden cambiar en estos meses de campaña. El primero es... 9 semanas para las elecciones. Son 9 semanas que nos faltan para las elecciones. Javier, con respeto, yo le diría meta 4. ¿4? Ok. 4. Entonces, digamos, para no desconocer a Fajardo, porque... Vamos a analizar cuatro perfiles de... pero no los que tienen posibilidad, digamos, mayor, sino el momento en que están viviendo. Abelardo de la Espriella, con todo esto que ha pasado en los últimos días, ¿cómo ustedes leen lo que está pasando con Abelardo de la Espriella, Jairo? A ver, es un personaje histriónico que estuvo inflado por unas firmas, por 5 millones de firmas, de las cuales le salieron chimbas 2.700.000, que ha gastado muchísima plata, que tiene unos fanáticos radicales, porque era en ese momento, antes de las consultas y antes del Congreso, la contraparte de Petro, ¿sí? Salvemos la patria. O sea, es el radicalismo hecho lengua, más que de verdad. Y pienso que es de los que se va a desinflar rápidamente. A favor, mucha gente de esa, de Paloma Valencia y de Oviedo, porque la Paloma, siendo de derecha, claramente, y ella no lo niega, pero se ha desuribizado un poco con Oviedo. O sea, ese es el fenómeno grande que se está dando, que es donde aparece, o sea, es la controversia hoy. Pero de la Espriella, a su vez, con ese profesor, lo único, sí, un profesor con mucho olfato, además, ¿no, Gerardo? El profesor que sabe economía, señor. Veces ministro. Sí, le faltó escoger a Juan Lozano. Estaba entre Juan Lozano y Abondano. Y Restrepo Abondano. Entonces, que entre otras cosas es excelente orador de plaza pública. Lo vi, le di la palabra y lo pude que observar todo su histrionismo en un discurso en la plaza principal de Charalá, cuando era ministro de Comercio Exterior. Y muy bueno. A su vez, para terminar, Javier, pensaría esto, que puede ser el factor que puede impedir en un momento determinado que Paloma llegue a segunda vuelta, si se dan ciertos fenómenos, porque eso puede dividir la derecha. Él está recogiendo unas personas, mire, escuchando a Fernando Londoño, que es de la radical de derecha, él ya... Mire, si vuelve a nombrar a Fernando Londoño, se desintegra el equipo de trabajo. Entonces eso puede
Sí, pero yo pienso que se va a desinflar y la paloma va a subir, porque de todas maneras, ese combo de los 9 de la gran consulta, por lo menos, salvo a Juan Carlos Pinzón, que no lo he visto. O sea, no sé qué le pasó, se decepcionó, pero el Él resto el han mismo estado día de ahí. la elección renunció a la vida pública, pero tuvo la decencia de asistir ayer. Sí. Pero él ese Gerardito, mismo en día eso no hay que renunció. confiar mucho. Fajardo es la 4ª vez que se va a presentar y las otras 3 veces, tan pronto pierde, renuncia. Una se va a ver ballenas, otras cosas, pero siempre aparece. Entonces, yo seguramente, ya digo, del Espriella, que es la inquietud, Sí. pienso que se va a desinflar muy rápidamente. Estamos analizando Además, Estamos analizando el momento de Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, ya escribió su fórmula, su candidatura, pero tiene un momento que es interesante leer porque él no participó en consultas y pues no es un secreto que le ha imprimido a su campaña un gran contenido de marketing, de redes sociales, de cosas muy simbólicas, y yo no sé hasta qué punto eso le aguante. Gerardo, ¿qué lectura haces de Abelardo de la Espriella en este momento? Como me gusta la historia, está invitando a ser el color de Melor del Brasil, igual llegando en su avión jet particular, vistiendo excelente, descrestando porque era medio gomelo, sí les fascina eso, y el que utiliza la mejor ropa y el que canta, pero me parece que él nació y creció por la complacencia de Uribe de dejarlo andar, y lo dejó andar, y ahora se queja Uribe de que no llegó a las 21 curules que hubiera llegado por los 4 que le quitó la lista que patrocinaba de él, Salvación Nacional, sí, señor. de Salvación. Hoy, pues Uribe está de la mano. Ese es el problema. Estamos repitiendo la historia en Colombia desde todos los de estos siglos, descontando los 2 de Pastrana, porque Uribe empezó en el 2002. Ha sido el que diga Uribe, con la única excepción del gobierno de Petro y el segundo de Juan Manuel. Pero de resto fue así. Y ahora es el que diga Uribe. Y el éxito de Paloma, él la lleva de la mano, y volvimos porque cuando ya medio nos lo habíamos quitado de encima, pues lo revivió este gobierno echándole la culpa de todo. Entonces, va a crecer Paloma, sí. ¿De la mano de quién? De Uribe. ¿A costa de quién? Pues de alguien que no se ha contado. Es que el problema o la ventaja para Paloma es que no tiene que quitarle votos a Abelardo de la Espriella. Sencillamente tiene que quitarle puntos en la encuesta. Él se desinfla en la encuesta. Es que todavía jamás nadie ha votado por él, ni siquiera en Ralito. Sí. De modo que yo sí soy de los que creo, con Jairo, que lo que pasa es que dice que se está desinflando. Yo ya lo veo desinflado. Sí, estoy de acuerdo. Porque Salvación Nacional, lo que pasa es que en Paloma, pues bien asesorada, creo yo, es como emotiva. Allá le llegó Ingrid, imagino que a decirle, aquí te traigo el coaval, a ver si se le pega al reintegro de votos. Allá llegó, ¿sí la vieron? No. Claro. Galán, sí. Y llegó con los 140,000 votos de Cárdenas. De Cárdenas. Galán sí llegó con el aval porque él era nuevo liberalismo y era partido. Y entonces ella llegó y dijo, pero yo avalaba a Peñalosa y avalaba a Pinzón. Y entonces, ay, pero qué tal la señora. Y si esa feria de adhesiones ahora comienza, como seguramente va a comenzar, uno de los primeros, por estrategia y por conveniencia, serán el Movimiento de Salvación Nacional, que tiene que irse para allá.
Y entonces, entre más se marchen hacia los extremos, como va a ocurrir, pues más se queda pelado el centro. Esto, y el centro... Una acotación, Gerardito y sí. Javier y Oscar. Es que en mi concepto ya, hablándolo políticamente, estratégicamente, del Espriella, cuando se sintió solo, que en la consulta no podía hacer nada y retaba a Cepeda a debates, no había espacio. Entonces del Espriella lo cogió Enrique Gómez y lo abrazó para poder salvar la personalidad jurídica de Salvación Nacional. Y Fico Gutiérrez tardíamente se metió ahí y sufrió la estruendosa derrota. Fico no se pegó un tiro en un pie, sino que se lo pegó en la cabeza. Cometió un error inmenso. Y entonces, si es por curules y por votos, del Espriella saldría con las 4 de Salvación Nacional, en donde Enrique Gómez Hurtado, Enrique Gómez Martínez, que ya tiene partido, ya le comienza a saber a feo, porque él se va a pegar al otro lado. O sea, del Espriella va a saber ya qué es el sabor de lo que es la política, más allá del whisky fino y de las viandas grandes que él come, consume y demás. Entonces, sí, de las canciones, sí. Además de un hecho, hay un hecho que es irrefutable y es que incluso antes del 8 de marzo, la mayoría de encuestas, por no decir que todas, solo la que hace semana, es la única donde Abelardo de la Espriella nunca creció. Se quedó y todos decían, llegó a un techo, y eso quedó consolidado el pasado domingo. ¿Qué lo salvó o qué lo mantiene aún vivo su candidatura, por así decirlo? Obviamente, pues él va a ir a primera vuelta y todo, tiene toda su estructura, pero el haber salvado esa personería jurídica con Salvación Nacional, pero si uno mira los candidatos, ninguno es de él. La lista, el más votado fue Enrique Gómez, le siguió la lista 128,000, digamos, endosémosle que es lo que él movía por el logo del tigre, pero Sara Jimena Castellanos es de la iglesia, sí, son de la cristiana. iglesia. Germán Andrés Rodríguez Prieto, que fue el que siguió con 70,000 votos, es un generador de contenido de derecha, de estos famosos influencers que ahora llegan al Congreso. Ahora no, que cada vez llegan más. Entonces, de ahí decir que esos votos de Salvación fueron de la Espriella, pues ahonda mucho más este problema. Yo si acaso los de Jaime Andrés, si acaso, porque es cierto, creció a Jaime Andrés y nos hizo un favor. Gracias, Abelardo, por el favor. Ala se cargó a Jaime Andrés y entonces dejó de molestar a Cristian en Bucaramanga. E Ingrid se cargó a Cárdenas. Ingrid se cargó a Cárdenas y ahora pelea por quién ayudó a poner los 313, ¿verdad? 313 votos. 409 votos, creo que es lo que vi. Ese es el... Bueno. ¿De quién? De Cárdenas. De Cárdenas. Un momento, se le tiene el dato. Fue la cuarta votación. No, pero... Bueno, mientras Oscar busca el dato... No, por ser lista cerrada no dice discriminado. No dice, señores, ya hablamos... La lista total, 27,000. Ya hablamos de la Espriella. Ahora hablemos de otro personaje que está también en un momento muy interesante de leer, Roy Barreras. ¿Cómo leen, Gerardo, ustedes, primero Gerardo y después Jairo, el momento de Roy Barreras y qué va a pasar? El peor de los momentos, por muy lagarto que sea, el problema es que él podía lagartear cuando se escondía y entonces llegó donde Uribe, cambió de señora, engendró rápido un hijo y lo volvió compadre. Bautíceme este chino, Álvaro, y lo volvió compadre. Y así se fue moviendo por todos los lados desde cuando comenzó en el nuevo liberalismo en Cali. Allá empezó el nuevo liberalismo y así sucesivamente. Pero ahora tiene encima una cifra y 1,000,000 de odios. ¿Cuál es la cifra? Haber puesto, pero muy poquitos votos en la consulta a la que él le puso su propio techo. Voy a poner 3 millones y no llegó sino a 300,000. Y se ganó a Quintero, que como lo fustigó y lo molestó tanto, Quintero que es hábil para eso. Personas muy hábiles para destruir, ¿no? Y que poco a poco cuando los ponen a edificar. En ese caso, me parece que ahorita las puertas de la izquierda a la que dice pertenecer. Además, acordémonos que hoy
siguió insistiendo en echarle la culpa a Petro de su propia desgracia, primero alabándolo. Sí, De sí. modo que allá en la izquierda, pues hablar en la izquierda mal de Petro es como hablar mal en la derecha de Uribe, en estos momentos en términos de política. De modo que me parece que no lo van a dejar crecer por cuenta de los de allá. Y por cuenta de los del otro extremo, pues él ni siquiera quiere crecer, de modo que va a ser un gran oso que no le va a permitir, como en el gobierno, y no hay, en este momento no se ve otro Benedetti que le dé la mano para que pueda llegar de presidente del Senado en el próximo periodo y construirse por una razón obligatoria. No es senador, no es representante y no creo que en ninguno de los dos casos cuadre de ministro. Lo veo en un mal momento y se siente mucha gente la satisfacción de que alguien que se graduó de lagarto y de intrigante y de astucia y de todo, hubiera caído ahí donde cayó. Y no, esta vez sí, vez sí, no es. Jairo, la situación de Roy Barreras. Mire, como para continuar lo de Gerardo, tal estoy de acuerdo. Roy le pasó lo de los animales, como siempre ha sido de ese camaleón y se disfraza de todo. Cuando un camaleón o cuando un animal cae herido, hasta los de la misma especie le caen, porque es la ley de la selva. Roy cometió un error que se puso un techo él pensando que iba a recoger realmente mucha izquierda, mucho centro, hablaba como prócer, porque impostaba la voz y uno lo veía en esas cuñas, y logró votación de senador, 257,000 votos. Aún Claudia López lo dobló. Quintero casi lo alcanza. La Zamorano, que es una señora bien, aún, si lo observa usted hoy, el video de la inscripción, obviamente usted entiende que la Zamorano fue funcionaria de este gobierno. La sacaron por la puerta de atrás, pero Roy hoy estaba diciendo que Petro era el hombre, que era el mejor presidente, porque él sabe que la única posibilidad que tiene es de lagartearse la embajada en Beirut, o la embajada hoy en Irak o en Palestina, que la tienen creada. ¿Usted sabe por qué le dio a la Zamorano? ¿Y por qué ella fue? Porque le dijo que si lo acompañaba que le iban a tomar una indagatoria. Es como ella es penalista. Seguramente es eso, pero Roy Barrera se dibujó. La izquierda radical lo odia, ya no lo necesitan, y entonces, y en la derecha no cabe. O sea, el tipo ya no tiene cabida en ningún lado. Exactamente. El peor de los escenarios. ¿Oscar Roy? Sí, claro. Yo creo que ha sido su peor derrota electoral. Es que, como lo mencionaban los doctores, él siempre contó con esa capacidad camaleónica para ganar votos, para sumar, ni siquiera votos, para sumar fuerzas políticas. Digamos, él fue el que le compuso en el momento donde Petro tuvo al Congreso a su favor, o digamos, tenía las mayorías absolutas, tanto en el Senado como en Cámara, que fue en el arranque de su gobierno, todo se lo debió a Roy. Roy fue el que lo organizó todo eso allá, porque él tiene esa capacidad de negociar con todos los políticos. ¿A qué le apostó Roy en ese momento? ¿Por qué hablaba tan tranquilamente o tan seguro? Porque es que él le apostó a lo que sabe, a las maquinarias. Si usted le mira con quién llevaba las maquinarias, además se metió con la CUT, se metió con la USO, se metió con sindicatos que supuestamente pues mueven muchos votos, como lo mencionábamos en programas atrás. La CUT estaba ahí, pero no toda. Es que inmediatamente la CUT Cartagena dijo, nosotros no vamos a votar allá. Y una cosa es que digan los presidentes de allá, de los que firman, porque los sindicatos son así, tienen sus presidentes y sus administradores, pero de ahí abajo que le vote la base, es complicado. Jairo, es que Jairo. Para acotar algo, porque es que, acuérdense que Fabio Arias, el presidente de la CUT, sí, es el gran derrotado al Senado.
y es de los que más habla y es protagonista de muchas cosas. Los sindicalistas, Gerardito sabe de eso porque tiene sangre de sindicalista, sabe que mueven es masas cuando hay sancochos, cuando hay cosas, cuando hay que ir a joder gratis, o sea, esos tienen, pero ya ser protagonistas políticos de verdad no son capaces. ¿Usted está hablando de los sindicalistas o de los periodistas? Digo, que cuando hay que ir a comer y a desayunar. Eso sí. Tenedor de oro, hay más de uno, hay más de uno. Donde haya sancocho, ahí hay periodistas. Ahí hay periodistas. Pero Gerardo, una pregunta acerca de lo que dice Jairo. Los sindicatos que dijeron que iban a apoyar a Roy Barreras, entonces ya van a seguir ahí, o los sindicatos van hacia el petrismo, hacia Cepeda. Hacia el petrismo, pero recibidos de mala gana porque los necesitan. Ya no los necesitan mucho porque ya las bases las tienen allá y solo llegan las ambiciones, y como ellos estaban en otro lado y ellos tenían que quitarle votos al pacto para que ellos salvarse, pero no ocurrió porque desde hace 4 años el país está entre vote pacto, vote Petro, Petro pacto, pacto Petro, vote pacto, Petro, Petro, y de los otros, estoy con Uribe porque Uribe me necesita y yo necesito Uribe, y ahí nos echaron, nos metieron entre esa manga y ya había podido sacar la cabeza, y ahí vamos, y toca porque esa es la realidad, y en la realidad hay que tomar partido y nos toca. Además de los clanes políticos que llevaban, ¿no? O sea, es que aquí llevaban al clan de Laura Ahumada, a todo el clan de Barranca Bermeja. Tenía al Pote Gómez y toda su maquinaria, que también otro de los grandes quemados. Primera vez desde que yo cubro política que veo al Pote Gómez quemado totalmente. A los Torres, supuestamente llevaba el clan Torres, el famosísimo allá de la costa, el gran megacontratista de Petro, lo estaba apoyando públicamente, pero con votos no se vio. Le quemó a la esposa, a Musa Besaile. Entonces, bueno, ahí es que, pero yo creo, a su vez valdría la pena aquí, Javier, antes de pasar a otro personaje, saber, y yo no lo desconozco, porque se rumoró que Francia Márquez, la vicepresidente, había tomado partido por Roy, porque ella está desaparecida. Sí. ¿Eso es cierto? Porque ahí eso aparece... decía Roy, pero como a Roy antes no le creíamos y ahora es obligatorio no creerle. Porque es que Francia, la cara de Francia Márquez hoy es como si vieron cuando Cepeda se estaba inscribiendo con la Quilcue, la cara de la Pizarro es la cara de esa persona que da paso al costado para permitir que la Corcho encabece el Senado, después se juega para ser vicepresidente, después la sacan de ahí. Es que solamente por la cara, o sea, no necesita ser psicólogo ni analista de rostros para verle esa cara de tristeza y de desazón. Casi que pensaría yo, viéndolo, la cara de la derrota. Dijo, aquí lo que estamos es inscribiendo una lista, porque es de los mismos, con los mismos, aún más reducidos, para la presidencia de la República. ¿Saben a quién le vio una cara de tristeza, decepción, derrota en pleno inscripción de candidatura de Sergio Fajardo? Pues al ex senador Jorge Robledo, lo vimos todos los colombianos. Ustedes, rapidito, ¿cómo analizan lo de Robledo? ¿Qué pasó, Gerardo? No, pues que no supo hacerse a un lado. ¿Cómo así? Uno se retira porque quiere dar el paso, ¿no? El que va por una escalera subiendo, que no se le ocurra devolverse porque arma un trancón. Él iba subiendo y llegó y dio el paso y se dijo, de esta escalera ya no más, me voy por la escalera presidencial. Y correcto, y arma su movimiento y le pone un nombre pomposo, Dignidad, y busca a Sergio Fajardo y le dice, Sergio, pues voy a ser el redentor de Colombia. Y dijo, yo creo que sí, pero el redentor voy a ser yo. Bueno, entonces unámonos. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Usted tiene algún movimiento? Digo, sí, el mío se llama Compromiso. Hola, suena bonito, Dignidad y Compromiso. Y andan abrazados desde hace rato. Y los otros haciéndole cola. Y por cuenta de eso es un santanderiano interesante que le trabajó a Robledo toda la vida.
Leonidas, claro, y Leonidas perdió la cabeza y los bienes por cuenta de esa política son del Moir. El chino Sebastián Chan, que le dicen, Sebastián. Gómez, ¿no es? Y nada, no les daban paso. Y entonces llega una china aguerrida y ella le toca aceptar Jennifer. que la dejen vetar ser la cabeza y luego que él se lance con el número 10 y ella dijo, bueno, pues déjenme el 100. Y entonces él no entendió que lo que pasaba era que le iba a poner 100,000 votos más. Sí. Ante eso uno se siente que los que no acepten que el cambio generacional se da porque se da, así sea por las malas, es el cambio generacional. Y lo hicieron a un lado con una avalancha de votos y salió. Sí. Ojalá, porque es un hombre valioso, sí. pueda recuperarse en términos de ser protagonista de opinión, no de la política electoral, porque se le nota. Toca traerlo para Metropolitano. Toca traerlo para Metropolitano. Jairo. Esa coalición que armó el nuevo liberalismo, Dignidad y Compromiso y Mira, sacó 900,000 votos. 1,000,000 y pico. Pero no, venga, por lo salvó el Mira. 900,606. Bueno, 900,000, sí, pero a su vez hay algo que vale la pena mencionar. Pienso que un partido político o un movimiento político, porque nunca fue partido, el MOVIR, acaba de casi que excavar su sepultura con Robledo. O sea, ese es el MOVIR. Vea lo de Smalbat también, que se pensaba que en la Cámara Smalbat sufrió una derrota contundente. Es decir, el MOVIR desapareció. Los petristas dicen por criticar Jairito, a Petro. Pero salvaron lo único importante que tenían, la personería jurídica. Así. El único partido que, como ellos creen, hace milagros es el Mira. Cuando le ofrezcan una coalición, no lo vuelva a hacer para allá con esos vergajos pueblerinos que lo tumban. Hágalo con el Mira. ¿Viste cómo cumplió? Ya, sí, pero total, absoluto. Lograron dos curules ellos, ¿no? Con él, lo salvó. Lo salvó. No, sí. El nuevo liberalismo no eligió a ninguno ahí. Eso fue, no, alcanzó a meter a la China Villalba, que era la jefe de gobierno pero es que ella por debajo de Jennifer, o sea, la arrastraron los otros. Y estaba ahí por ser, de la alcaldía. Por ser la hija del gobernador del Huila. Por eso, sí. Allá. Juan Manuel no tiene otra cosa que quedarse ahí para que Paloma gane, para que lo nombre embajador en Ecuador o en Bolivia o en alguna parte de esas. Canciller, déjelo de canciller, sí. Pobrecito, no lo ofenda. Bueno. Él quiere ser canciller o embajador, claro. Sí. Bueno, muy bien. Señoras y señores, estamos en Semana Política, el podcast, analizando en esta primera parte el partidor presidencial con las caras más destacadas de la elección presidencial que ya entra en su fase final. Estamos a menos de 3 meses del momento de la primera vuelta, donde estarán pues todos estos que ustedes ven. Muchos de esos seguramente habrá cambios en estos días en los que se puedan hacer esas modificaciones. Rápidamente analicemos Claudia López. ¿Cómo ven qué va a pasar con Claudia López hacia la primera vuelta? Gerardo, Claudia López. Bueno, va a subir de 500 y pico a otros cuantos. Es una mujer interesante en el debate. Se va a lucir en el debate. Sin embargo, pues tiene, a mi juicio, 3 enemigos grandes que son, primero, cierto oportunismo y el haber estado en muchas partes ya y por su intransigencia y beligerancia excesiva, haber abandonado esas causas. La causa de Antanas o la Verde, después la acompañaron, fue alcaldesa, acompañó a Petro, dejó a Petro y todo eso. Cuando uno cambia mucho de sitio,
en cada sitio donde está deja un pedazo y al final se le van acabando. Debe estar afectada un poco anímicamente porque la su pérdida amor se quemó. Se le notaba hoy, sí. Y se le quemó la esposa. Sí. Es muy duro. Entonces, no hay tiempo de recuperarse porque todavía falta las semanas en que todos nos jugamos el mugre con ellos. ¿Quién los manda? ¿Para qué se metieron? ¿Qué quiere? ¿Que les digamos cosas bonitas únicamente? Entonces, dele. Segunda cosa que la va a afectar, que los votos fueron muy poquitos y no alcanza para financiar el reintegro, no alcanza para que el banco le preste a uno porque no le presta más que lo que le van a devolver, y se llevó al Huerta, pues sobre la base de que él le dijo, de lo que nos devuelven, ¿cuánto me toca? Y ella le dijo, ¿cuál que me toca, banca? Aquí en fórmula mía, camino. Entonces van a gastar 500, venga aquí, eso lo vamos a gastar entre los dos. Notoria la tristeza, como así. Angélica no fue a acompañarla. Eso denota que estaban en la tristeza. Claro. Y tercer elemento, que se quedó sin espacio a quien representar. ¿Está representando qué? ¿El centro? ¿Las inconformes con la izquierda? ¿Los que nunca han querido la derecha? No quedó porque, mire, ahorita miramos todos los que sí representan el centro. Entonces, no la veo de protagonista distinta de los protagonistas en el debate, pero hace rato que en Colombia la gente no vota por el que más habla y el más debate, o si no, creo que Jairo Céspedes hubiera sido gobernador en vez de Hugo Liodoro. Pero porque él le tocó dejarle el programa a Hugo Liodoro para que fuera él. Porque así es, ¿sí o no, Jairito? La gente estamos hablando por otras cosas de la actualidad. Sí. Ya hablaremos del pasado ahora, pues hablemos del Partido Liberal. Bueno, Claudia López. Jairo Céspedes, Claudia López. Frente a Claudia López, a ver, para mí es la incoherencia más grande. Vean los bandazos que dio. El último, para empezar del último, en el discurso de la consulta, ahora, de una vez habló de que toca derrotar al uribismo. O sea, ya se fue montando allá, seguramente pensando de que podía ser la candidata a la vicepresidencia, habiendo adherido a Petro y todos los demás. Pero esa va ahí en capilla para algo. Cuando fue alcaldesa de Bogotá, hay unas cosas de incoherencia terrible. Alguien me decía, y yo comparto, que a veces Claudia López tiene el cerebro en la lengua. A veces, depende, como le vaya con Angélica, pensaría que entonces amanece con el cerebro en la lengua y dice cosas. Mire, cuando ese conflicto que hubo cuando Duque, ella dijo a los policías, nos están matando, y se pegó a esa ola para atacar a la fuerza pública. Al final de su mandato se vistió de policía para entregar unas ambulancias. O sea, eso es un cambio radical. Sí. Segundo, agradeció, casi lloraba de que Duque, porque es que aquí pensamos que los presidentes son los dueños de la plata, es la plata de los colombianos, pero Duque al final avaló el metro de Bogotá, que ella no quería ese, con 10 billones de pesos, que eso es lo que salvó al metro que están haciendo hoy. Pero después comenzó a volver a rajar de Duque. Es decir, es incoherente total. Sí. Y hoy ya se quedó ahí. O sea, valdría la pena hacer 2 elecciones presidenciales. Meter a Roy, a Claudia, bueno, es que Liscano y Clara López, no sé a qué juegan ahí, pero son unos grupitos que van a quedar disminuidos. Yo pienso que la campaña se va a polarizar inmensamente. Sí. O sea, la gente va a toca hacer la elección de los incoherentes. Y entonces, ¿qué va a pasar? A esos que están aspirando a participar para recoger votos, no van a lograr ni siquiera el umbral para poder recuperar una platica. No, eso sí no lo logran, van a quedar, entonces quedan sin plata, desprestigiados y quemados. Y
pues quemados. Entonces, Sí. para mí, Claudia López, ya le digo, el hecho de que en Bogotá, es que Bogotá es un fenómeno grande, el fuerte ya era Bogotá. Su amigo de antaño, el gobernador Amaya de Boyacá, lo que hizo fue elegir a su hermano senador, pero a ella la abandonó. O sea, Claudia hoy no tiene sino a su amor allá triste y llorando, que es Angélica Lozano, y a Huertas, que seguramente es exactamente lo que dijo Gerardo, para que no me ponga a preguntar de qué votos o qué reposición va a lograr, porque dice, no, eso se fue en la campaña, ya desde la inscripción comenzaron a gastar eso. Bueno, Entonces, Oscar, Claudia López. Sí, no, y más allá yo creo, o vengo con esta teoría propia toda esta semana, y es que yo trato de verlo también a nivel regional, ¿no? Recordemos que Claudia y Angélica crecen bajo este fenómeno, obviamente de la nueva ola, pero se fortalecen con el tema de la consulta anticorrupción. Este tema le dio a las dos un impulso y una visibilidad nacional muy importante que incluso ellas mantuvieron el poder político del Partido Verde por muchos años. Así pues el dueño, todos sabíamos que es Carlos Ramón González, pero ellas tenían muchísima injerencia. Y asimismo, ellas tenían una fuerza regional, por ejemplo, solo en Santander. De ahí nació Carlos Parra, de ahí nació Danovis, de ahí nació Cristian Avendaño. ¿Y quiénes se quemaron en esta elección del pasado domingo? Todos. O sea, es que se quema Parra, se quema Parra, se quema Cristian, se quema Angélica Lozano. Es decir, la hecatombe que viene sufriendo Claudia López no es solo ella, viene toda su estructura, viene desde abajo. Para mí, todo lo que ella logró hace 10 años que comenzó todo este tema de la consulta anticorrupción, se cayó, porque es que ese discurso anticorrupción ya lo coparon otras personas. Mire usted quién fue la segunda votación más alta de la Alianza Verde el pasado domingo. El muchacho el influencer que le dicen que se hace llamar el elefante blanco, que sale allá. Fue después de JP Hernández, fue el que más sacó votos, y ni siquiera es por el Partido Verde, es del ASI. Él llega con el aval de ASI. ¿Sí me entiende? Sí. Porque es que ese tema, el mismo Daniel Briceño, con el tema de estar denunciando todo lo de los contratos de los ECOP, ese discurso anticorrupción ya lo coparon o ya lo saben explotar otras figuras que renuevan, y se quedó sin base. Y sumado buen a análisis. lo que decían los doctores. Excelente, Osquitar. Le digo que la mona de la ASI fue experta en darle avales a los que le ganaron. Incluido Gustavo Moreno, que también es de ASI. Y Gustavo Moreno y se quedó ella. Bueno, era invencible la de doña. Bueno, y finalmente, para ya cerrar, porque no vamos a hablar de Paloma, hemos hablado ya mucho, no vamos a hablar de Cepeda, hemos hablado mucho, pero hablemos. Vamos a tener tiempo vamos a tener tiempo, ¿cierto? Porque además son, digamos que, los dos candidatos que en este momento están moviendo muchas masas. Pero hablemos de Fajardo. ¿Ustedes cómo leen lo que va a pasar con Fajardo, Sergio Fajardo, ahora cuando comienza ya la campaña con su fórmula vicepresidencial, la profesora que consiguió de fórmula? ¿Qué va a pasar? La esposa del sabio González. ¿Qué va a pasar con Fajardo, Gerardo? Edna Bonilla. Edna Bonilla es la esposa del sabio González, el que echó el petrismo de Planeación Nacional. Es la esposa. Sí. Él hizo una fórmula excelente, como deben ser. Amor, te amo. Y ella dijo, yo también. Entonces te comprometes a cuidarme y yo te enseño mucho. Listo, mi amor. Entonces es la que ella lo cuida. Y el sabio González, excelente señor. Mire, Fajardo, por tibio, ahora sí que le cabe eso. Claro, se dejó aconsejar de su gran partner, el que ya hablamos, que fue Robledo, de que no se metiera. Pero como el 9, el 8, se coparon todos los espacios donde se podía ser protagonista y él no estaba, pues corre la misma suerte de los que no tomaron partido, dentro de los cuales está Belardo, y cae él, porque le coparon ese espacio
el centro, pero es que somos, no, el centro es centro, y si el centro toma partido por la izquierda, pues deja de ser centro, y si toma partido por la derecha, deja de ser centro, porque el centro es fiel de la balanza, que es importante para inclinar la balanza, sí, pero resulta que es que como le inclina uno la balanza a un peso que está desbalanceado. Hay que es tomar partido para ayudar a que el machín y machón se mueva. De modo que no le ve una cosa. Pero antes de salirnos de esas, yo sí quiero que ensayemos así, como en ping-pong. ¿Cuántos de esos, a quién de los dos extremos le restan? No que le vayan a quitar el protagonismo a los dos extremos, pero a cuáles le restan. Y verá que nos sale un juego interesante. ¿A cuáles de los dos le restan? Jairo Céspedes, ¿cómo ve a Fajardo, Jairo? A ver, Fajardo, eso es claro que cometió un inmenso error político que le cuesta ya, que es el no haber participado de la consulta. Si él le acepta a Claudia López y el se mete, él sería hoy el ganador y Claudia no estaría en el tarjetón. El tarjetón estaría más pequeñito, el centro aparentemente, teóricamente más grande. Fajardo cometió ese error. El Fajardo de hoy, que va a aparecer en el tarjetón, para mí se llama Oviedo. Se volvió un fenómeno indiscutible. Entonces, Oviedo está recogiendo a su vez. La gente ya piensa que esa va a ser ganadora y que Fajardo con Robledo son unos perdedores. O sea, Fajardo, Claudia y lo que representaba el centro hace 4 años, hoy no va a estar y eso se va a diluir y se va a repartir. Quien tenga la capacidad de recoger ese espectro que es variopinto, ¿no? Eso no es que sea uno solo, pero Oviedo, en mi concepto, es el Fajardo de hoy. Sí. Y veo que Fajardo no tiene ninguna opción. No lo veo. Sí. Va a ser el cuarto en la votación. Oye, mire, le hago el pronóstico. A ver. Tratando de jugar al adivino. En la primera vuelta va a quedar entre Paloma, Cepeda, tercero del Espriella o Fajardo. De resto no más. Pero muy bien. Eso es lo que va a pasar según Jairo Céspedes. Gerardito, ¿cómo es el análisis que querías hacer? Sí, pues... Le quita votos Roy. Bueno, a Roy. No más. Ese ya no le quita. ¿A quién le quita votos Murillo? ¿A quién le quita votos Murillo? ¿Le quita las negritudes al pacto? Sí. Porque muchas... Y ellos se llevaron, dicen tener los excluidos, las negritudes y los indígenas. Y entonces, dato mata relato. Sí. Y nosotros somos así. ¿Qué pasa? ¿Cuántos fueron los indígenas? ¿Cuántos fueron? En Aico y en el maíz. En el maíz, la bonita esa de la Guajira, y otro nombre rarísimo. Y entonces, ¿cuántos fueron los indígenas? Ellos votan en una sola circunscripción y eso llevan toda la familia. Conseguir votos de indios es costosísimo, de indígenas, perdón, es costosísimo. 303,000. Sí. 303,000. ¿Y cuántos fueron los de la circunscripción especial de las negritudes? En 48 listas. ¿Cuántos? 523,000. Vea. Más los negritudes. Y ahí se comprobar, no imagino que entren a la registraduría. Bueno. ¿A quiénes, cuántos de esos se va a llevar Murillo? Una buena mayoría. Especialmente una buena... en Chocó. Sí. En Chocó él tiene su buen arraigo. Claro. Esa gente lo va a apoyar. Esas negritudes de Bogotá, ya porque él es bogotano, y ahí adornado con Luz María Zapata, le genera algo. O sea, municipios. Murillo le va a quitar votos al pacto histórico, a Cepeda especialmente, que es el que está jugando a eso. Sí, en esencia, en esencia, con lo que ellos no cuentan con los votos de María Luz. Eso es allá, las que le quite. Pero las negritudes, el mensaje de Murillo directo a ellos y el reto a que lo apoyen, y me parece, fueron 500 y pico mil, y ahí irá él
quitándoles. Bueno, ¿y Claudia López Obregón a quién le quita? Clara, Ah, Clara López Obregón. le quita a Uribe. Mentira. A su exnovio. Fueron novios y ella se dejó crecer el bigote para que él no le diera beso, entonces pelear. Ella, yo no sé por qué metió Clarita López. Bueno, Clarita va a competir con Cárdenas a nivel de Cárdenas, peleando por una votación. Hay que dejarla así. Esto es. Jairo, Es Jairo que Céspedes. Clara López, esto es una rebeldía para ver qué quita porque la excluyeron del Senado. Ella tenía vocación de senadora, pero no podían meter a personas que no habían participado en la consulta, más allá, por ejemplo, Aida Bella. Aida Bella se quedó callada y ahí por cuenta de la historia de la UP es senadora del pacto histórico, pero a Clara López no. Entonces, dignamente llegó y se metió en el tarjetón. Yo creo que en estos días eso renuncian, ese tarjetón se va a reducir. Sí, se tiene que reducir. Clara López sabe que no tiene nada que hacer. Y a su vez, por lo menos, ya le digo, no sé, yo no sé Gerardito cuántos años tenga. Si fue novia de Uribe, no, para saber a qué aspiraciones puede tener. En 1974 era la secretaria económica del presidente de la República, que era el doctor López, y imagínese. Por eso Crin le decía la sobrina pálida, acababa de llegar de Harvard, porque es que esa niña hizo la primaria en la escuela anexa de Harvard, el bachillerato en el colegio distinguido de Harvard, la universidad en la Universidad de Harvard, el posgrado en la Universidad de Harvard y otro en Wisconsin. Ala y se vino cuando la tenían lista para que se casara con el rey de Inglaterra y se casó con un patizambo samario que lo único que tenía era 4 hijos. Ay, cuando hubiera querido casarse con el que quisiera, de rebelde, ella siempre fue rebelde. Era hasta bonita cuando eso, yo me acuerdo. Era economista. Recuerde, Gerardito, y todos lo sabemos, que el corazón tiene razones que la mente y la lógica no los pueden entender. Entonces, el corazoncito de doña Clara la llevó a eso y después terminó en los brazos del Partido Comunista, de Romero. Sí, es que ella fue siempre así. Por eso ella se casó con Romero, que era el secretario general del partido, y lo hizo concejal. Y después, con lo que luchó Romero para ser concejal, oiga, y entonces era concejal y cayó preso el señor Samuel Moreno, y ella era la secretaria de gobierno. Bueno. Y entonces no la podían nombrar alcaldesa si el tipo no renunciaba, le tocó renunciar a ser concejal. Hijitos, fue mi novia, hijitos, fue mi novia. Esta carnita y estos huesitos. Y la enamoraba declamándole poesías. Uribe se sabe muchas poesías. Sí. Y además la llevaba a montar a caballo y a ella le gustaba ver allá al loquito ese con Uribe el sombrero. Es una persona que es controvertible, pero siempre ha tenido malos ratos. Eso sí es claro. Bueno, señoras y señores, estamos en Semana Política. El podcast está muy divertido, muy interesante el análisis de hoy. En esta primera parte hemos visualizado cómo arranca esta campaña presidencial con el partidor de candidatos. Hay todavía 12 o 14 candidaturas con sus fórmulas. Eso seguramente se va a reducir. ¿Cuál es el plazo para cambios, Gerardo? Para cambios, pero para inscripciones hoy. Y se cambian hasta el día 21. ¿5 días? No, de 13 al 20 más. ¿Por qué? 21 o 22. Por lo siguiente. Bueno. Porque es que ahora tienen que mandar a la Procuraduría el listado. La Procuraduría contesta sobre inhabilidades y entonces solo a partir de ese momento comienzan las modificaciones. Bueno, 20 de marzo. ¿Y se pueden retirar? ¿Se pueden retirar cuando quieran? Solamente los que no hayan sido la postulados. Gerardito, los que cometieron la osadía de presentarse a la consulta, como Roy, como Claudia, se pueden retirar, pero les toca pagar una multa. O sea, ahí les sale lo roto por lo escocido.
Ya. Los que participaron, en consulta no, pero digamos tienen o si no consultan. Los que pertenecen a partidos se pueden retirar, pertenecen a partidos. Pero los que ganaron la consulta no. Por los que son por grupos significativos de ciudadanos que presentaron póliza, toca que la piensen 2 veces, porque también hay póliza de seriedad de la propuesta. De modo que a algunos les toca aguantar a ver qué pasa para perder después. A mí me dijeron que Roy ya estaba preguntando, en su teoría, cuánto valía el papel y los tarjetones, porque él decía, como las elecciones de Congreso se dan, nosotros éramos un tarjetón. Entonces, lo que yo tendría que pagar de multa eran los tarjetones y la tinta y el transporte para que no me vayan a cobrar toda. Es cierto, es cierto. Sí. Usted sí sabe por qué. Esto es histórico. Sí. Porque a Iván Díaz, cuando la GIS política lo terminaron jodiendo. ¿Por qué? Porque como él es contador público, pero estaba Yesir Reyes, que ya era enemigo de Uribe, y querían buscar algo para poderlo joder, y dijeron, no pregunte nada, no diga nada, pero como es interesante. Creo que no era Yesir Reyes. Reyes no. Bastidas. Bueno, Bastidas es el segundo apellido. El presidente de la Corte Suprema, que era a su vez de la Sala Penal. Sí. Lo llamaron y le hablaron del principio de oportunidad y todo. Él se le ocurrió preguntar qué es ese principio de oportunidad y cuáles beneficios. Entonces dijeron, cayó. El tipo, cuando usted pregunta, es porque ya tiene algo y entonces dice, yo minimizo mi impacto. Roy, el tema era de Roy, que está preguntando es cuánto vale la tinta y los tarjetones para poderse retirar, para poder negociar. Claro. Al Reino Unido no, pero quién sabe a qué reino lo mandarán. Esa pregunta lo dice todo. Quiero saludar especialmente a esta hora a muchas personas conectadas a través de todas nuestras redes sociales y nuestra página web, y a los que nos verán después cuando el programa se repita en cada una de nuestras plataformas. Estamos en Semana Política del podcast y ahora abrimos la conversación a las elecciones parlamentarias.